Ahora voy a abrir un ratito, permítanme. ¿Ahora ven? Sí, doctor. Ahora sí. Muy bien. Este es el libro que nos ha pasado Leo, por si acaso, ¿ya? Ahí está. Entonces, como no lo vamos a hacer muy karaoke esto, estoy definiendo algunos conceptos. Primero he hecho el range, el campo de medida, después el alcance, que es el span, que es la diferencia geométrica. Voy a pasar lo que es el concepto de SOR, incertidumbre, quizás pueda hablar un poco de precisión, zona muerta y también histéresis. Voy a recomendar a ustedes de que revisen los otros conceptos porque tienen un carácter analítico, pero es importante que lo sepan. A ver, vamos a ver un poco lo que es la exactitud o precisión. ¿Ya? Vamos a ver. Campo de medida, ya hemos visto. El alcance, el ESOR. Bueno, esto también del ESOR es bastante interesante discutirlo porque todos los formatos de control siempre son relativos al error que cometen los instrumentos a la hora de leer un valor verdadero que fija sin lugar a dudas el usuario, que se llama el punto de consigna. Entonces, todos los instrumentos, gran parte, tienen un porcentaje de error a la hora de leer la, la lectura, si quieren, o lo que está esperando el usuario que controle un determinado proceso, digamos una variable temperatura. Si el usuario pone 100 grados centígrados como punto de consigna, o sea, puede tener un sistema digital o analógico, ustedes fijan ese punto de consigna que son los 100 grados centígrados. Entonces el proceso cuando está en calentamiento debe llegar a ese umbral de temperatura que el usuario quiere. Si han puesto 100, debería el proceso funcionar a 100 grados centígrados. Pero resulta que gran parte de los instrumentos, como les decía, dependiendo del tipo de fabricante o la fábrica de donde viene este instrumento, cometen errores, ¿no? Y, y estos errores a veces lo hacen en función, digamos, a una banda constante a través del tiempo. Supónganse que si ustedes han puesto 100, el instrumento puede marcar por inercia 105, parar el sistema y luego enfriar, y cuando enfría pasa a los 100 grados centígrados y a 95 grados otra vez vuelve a encender. Entonces el error que está cometiendo es más 5 grados y menos 5 grados. Y eso va a ser todo el tiempo el instrumento, ¿no? Y ese instrumento, ¿qué les digo? Eh, Tiene sus propias características de control y en instrumentación se llama todo o nada, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito esta parte. Lógicamente, rompiendo el esquema de lo que dice acá. Acá dice el error de la medida es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales. Y como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásticas que afectan al proceso, es decir, por ejemplo, acá dice error, valor leído en el instrumento y lo que está esperando el usuario, valor ideal de la variable medida. Hay un error absoluto y hay un error relativo, etc. Entonces, léanlo con calma porque si no se va a volver un karaoke leyendo todo este texto. Entonces, yo voy a un poco entrar en más detalle para que se entienda lo que es el error que cometen los instrumentos, dadas las características técnicas que el fabricante lo consigue, ¿no? Entonces, voy a volver al pizarrón. Ya ustedes puedan leer un poco algunos ejemplos que ponen acá. Esta es una placa orificio también, donde hay mayor, menor presión. Y aquí hay un transmisor un indicador de caudal, flow indicator,
después un caudal integrador, etcétera. Es una placa de física. ¿Ya? Entonces, voy a entrar un poco a discutir la parte del ESOR. Luego quisiera hablar sobre la zona muerta, el dead zone. Bueno, la exactitud está un poco relacionada también al ESOR, ¿no? Exactitud y precisión. ¿No? Acá dice la exactitud, accuracy es en inglés, dice, en la actualidad es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiene a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida, es exactitud, y luego la precisión. Es la cualidad de instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, ¿no? Es decir, el grado de dispersión de las mismas. Voy a poner un par de ejemplos de precisión y también de exactitud, ¿no? Para que queden bastante claros estos conceptos. Luego hablaré de la zona muerta, que es importante discutir la zona muerta, y finalmente hablaré sobre la histéresis, ¿no? La histéresis. Estos 4 o 5 ejemplos va a ser, digamos, discusión de la clase de hoy. Voy a ver si después entramos a la otra parte que es importante de la clasificación de los instrumentos, ¿no? Instrumentos ciegos, instrumentos registradores, instrumentos indicadores, etcétera, ¿no? Entonces vayamos por partes. Vamos a hablar un poco del ESOR porque de acuerdo al diagrama que hemos hecho en retroalimentación, el punto de cocina tiene que ver mucho con, aquí está, acá está en líneas generales el lazo cerrado por retroalimentación y ahí vamos a discutir un poco lo que es el ESOR, ¿ya? Voy a volver a nuestra clase, a nuestro pizarrón. Stop sharing. Ya. Entonces hay varios conceptos sueltos todavía que ahora vamos a discutir. Entonces, un poco anunciaba de que los fabricantes, cuando conciben los instrumentos de control de las 4 variables importantes que hemos discutido, pues lanzan al mercado estos instrumentos y dependiendo de las exigencias del usuario o del que va a dar uso a estos instrumentos, pues hay la diferenciación, ¿no? Es como irse a comprar un auto, ¿no? Uno puede comprarse un auto Lamborghini o puede comprarse un auto de segunda mano, digamos una Peta, ¿no? Entonces dependerá de las exigencias del proceso. Hay instrumentos muy finos y hay instrumentos demasiado groseros, lo llamaremos así para que se den cuenta. Entonces hoy voy a inicialmente dar un enfoque a este tipo de fabricantes cuando lanzan, digamos, sus instrumentos al mercado, ¿no? Entonces, los instrumentos, vamos a hablar sobre el error que cometen durante un determinado proceso, ¿ya? Voy a anotar eso en el pizarrón. Estamos entrando a la nomenclatura que se llama el error, ¿ya?
Entonces he hecho un apunte general. Bueno, estamos en el contexto del error. Todos estos instrumentos, de una u otra forma, cometen un error a la hora de hacer la consigna, digamos, de la variable, a controlarse. Si quiero, como les decía, 100 grados, entonces el instrumento debe dar una respuesta de proceso del orden de los 100 grados centígrados, ¿no? Entonces en esto he anotado un menú según los fabricantes, ¿no? Hay instrumentos que se llaman tipo on-off, en castellano sería todo o nada. Es decir, pueden dar mucha energía al sistema, calientan, y cuando están acercándose al valor de consigna, desconectan, y por inercia se pasa la temperatura de consigna. He puesto el ejemplo de 105. Luego va a bajar la temperatura, porque ya no está entrando energía, y cuando sea 95 va a volver a activar. Entonces se está cometiendo un error respecto al punto de consigna. El otro, que es el PI, se llama proporcional e integral. Entonces vamos a ver de que estos sistemas ya son sistemas un poco más inteligentes, donde el sistema todo o nada es una señal sinusoidal, ¿no? Si ustedes han puesto 100 grados, se sube hasta 105, 110, y después baja hasta 90, vuelve a cometer el mismo error, 110, 90, etcétera, y lo hace a través del tiempo, ¿no? En cambio, estos otros sistemas, los PI, que es proporcional integral, son sistemas, como les digo, un poco más, son autómatas inteligentes, donde, por ejemplo, si ha cometido los 110 grados centígrados, la próxima vez ha bajado, digamos, a 95, o si quieren a 90 Celsius, y cuando está arrancando, sabe que va a ir a un umbral otra vez de los 110 grados centígrados cometiendo error. Pero ahí vienen los sistemas inteligentes, los PI, que dice, bueno, el próximo error que vas a cometer, tienes que hacerlo reduciendo el 50%. Entonces, la próxima curva ya no es los 110, va a ser 105. Y cuando baje, va a marcar 105 menos, digamos, o 95. Y luego, la próxima vez ya no va a ser 95. Será, digamos, 92,5, etcétera, hasta alcanzar el punto de consigna. Pero va a cometer errores hasta alcanzar el equilibrio. El proporcional derivado, ya rápidamente, la derivada en realidad tiene que ver mucho con la velocidad. Entonces, lo mismo, es un sistema inteligente que se acelera, digamos, a alcanzar el equilibrio del punto de consigna. Y el otro, que es el mejor de los instrumentos que hoy se distribuyen en el mercado, que es el tipo PID. Si ustedes tuvieran la oportunidad de comprarse un instrumento de control que tenga el formato PID, estarían comprando, digamos, un instrumento como alguien comprase un Lamborghini, digamos. ¿Por qué? Porque los PID son sistemas inteligentes donde, aparte de hacer, digamos, el aspecto integral, lo hace también el derivado al mismo tiempo, llegando a alcanzar el punto de equilibrio lo más antes posible. Y después hay sistemas comerciales que son combinados, puede ser on-off, y después proporcional integral, puede ser proporcional derivado, etc. Entonces voy a poner una gráfica a continuación de esto para que quede bastante claro. No sé si está claro todo lo que he explicado. Si alguien está grabando la lección, pueden volver a hacer repetir la grabación y entonces van a tener en sus apuntes este menú. ¿Ya? No sé si hay preguntas, jóvenes. Pongan un chat si está todo claro. Ahora vamos a ver, estamos en el contexto del manejo del error de los instrumentos, ¿no? Acá lo que tiene que tomarse en cuenta es el punto de consigna y lo que el instrumento, a través de sus elementos primarios, qué información está dando al control automático. ¿No hay preguntas?
Entonces vamos a avanzar en el pizarrón. Está claro, dice Sandra. Está todo bien. Ya, entonces voy a complementar porque esta es una información general que no hay en otro lugar para poder colocar en nuestras clases de instrumentación. Ya, entonces voy a hacer un pequeño diagrama, luego voy a sacar una fotografía para que todo esté bastante claro. ¿Ya? Entonces voy a hacer un diagrama general de lo que cometen, digamos, errores, que lógicamente esas exigencias básicas del usuario, y enseguida yo voy a poner algunos ejemplos. Ya, solamente vamos a ver los diagramas de estos sistemas, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahí está el punto de consigna que yo quiero en un proceso térmico esté a 100 grados centígrados. Los instrumentos denominados on-off hacen esta operación. Esto es 110 grados centígrados. Y esto acá, 90 grados centígrados. Este es el tipo on-off. Miren el error que cometen, ¿no? Entonces he hecho una gráfica donde es una curva sinusoidal, ¿no es cierto? Y el punto de consigna es los 100 grados centígrados. Pero el elemento primario que está informando la temperatura, que fuera, digamos, un termómetro, ¿no? Un aceite térmico y una hornilla con su termostato, que esté controlando la temperatura. Pero no va a marcar 100 grados centígrados el proceso. El instrumento sí. En el instrumento uno le pone los 100 grados centígrados y ya está. Entonces aquí voy a poner un ejemplo de la plancha. Ustedes en casa tienen una plancha doméstica, todos tienen una plancha doméstica eléctrica, pero ahí no hay una escala de temperatura, sino hay unos símbolos donde dice seda, lino, qué sé yo, diferentes tipos de prenda, y hay unas figuritas. Se supone que esas figuritas están acorde a las prendas. Si uno quiere poner seda, está en el mínimo, y si quiere alguien planchar un jean, por ejemplo, un pantalón vaquero, se le pone a la máxima temperatura. Pero ustedes no saben qué temperatura es. Lo único que advierten es un pilotito o una luz, si quieren, ¿no? Un LED, que cuando está enchufado el sistema, ustedes esperan que se apague ese foquito. Pero ustedes no saben la temperatura. Pero si ustedes lo han puesto, digamos, en seda, puede que la temperatura esté oscilando por los 90 Celsius, por decir algo. Entonces, voy a imaginarme que fueran los 100 grados. Entonces, cuando se ha apagado el pilotito, la plancha sigue calentando. O se ha apagado justo cuando ya es 110 grados centígrados. Y después se enfría, se enfría, se enfría, y llega un momento dado en que vuelve a prender el pilotito. Pero cuando prende el pilotito, la temperatura real no es 100 grados centígrados, es 90. Entonces ha vuelto a prender hasta que otra vez se apaga, y entonces lo hace en forma intermitente. Y la señal lo va a cometer todita a la mañana. Si ustedes quieren planchar, va a ir hasta 110 a 90, 110 a 90. Y es una exigencia que el usuario no le interesa mucho esa variabilidad, porque bajo ese error que está cometiendo, digamos,
de control de temperatura a ese termostato. En este caso es una cinta bimetálica, que lo voy a explicar también más adelante. La cinta bimetálica se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, etc. Y está haciendo un control tipo todo o nada, ¿no es cierto? Entonces, esa exigencia de temperatura, el que está planchando no le interesa. No le interesa si está en 110 o 120. Pero si estuviéramos haciendo una reacción química, ahí sí que estaríamos en serias dificultades, porque nosotros no podemos darnos el lujo de hacer una reacción química a 110 o hacerlo así o a 90 grados. Por ejemplo, si alguien quiere preparar, digamos, un catalizador y quiere hacer la precipitación a 50 grados centígrados, el baño debe estar a 50 grados centígrados. No pueden darse el lujo de ponerle 60 o 40 Celsius, porque el proceso de precipitación, o si quieren la formación de estos aglomerados, donde precipitan las sales, va a ser grandemente afectado por la temperatura, ¿no? Porque el resultado final de ese vasito que ha precipitado, si lo han hecho a 50 grados centígrados y otro lo ha hecho a 60 grados centígrados, hay una diferencia abismal, jóvenes. Y esa diferencia abismal se denomina el área específica. Ese área específica significa cuán poroso o cuán cristalino es el sistema. Entonces, ustedes no pueden darse el lujo de hacer, digamos, un proceso de precipitación jugando la temperatura. Ustedes dicen 50, ¿no? Y tiene que ser 50 el proceso. Si ustedes quieren hacerlo 60 y pues van a entrar en un proceso de comparación, están haciendo cualquier tipo de investigación, no una investigación seria, ¿no? Entonces, volviendo a la plancha a nadie le interesa si se ha subido 10 grados o ha bajado 10 grados. El objetivo es que planche el pantalón, que tenga una línea, o las camisas, qué sé yo, pero que cumpla un objetivo de tal forma que no le interese al usuario, ¿no? Ese es un tipo todo o nada. Vamos a entrar a sus refrigeradores. Sus refrigeradores también tienen un termostato. Sus refrigeradores no todo el tiempo está funcionando. Llega un momento dado en que se para el compresor. Ustedes han debido ver en su sala o en su cocina su refrigerador. Llega un momento dado en que engancha, ¡pum!, funciona. Y cuando llega a alcanzar la temperatura X en frío, porque ahí adentro tiene su regulador, alcanza la temperatura que el usuario quiere, ¡chac!, se para el sistema. Y se para hasta que la caja entra calor o abre alguien, cierra, llega un momento dado que otra vez se acciona. Ese tipo de control se llama todo o nada. Y esa es la gráfica que estoy representando. Pero esa representación tiene que ver con el lesor, jóvenes, ¿no? El lesor en este caso está cometiendo hasta 110 y hasta 90, pero no está manejando 100 grados centígrados. ¿Se ha entendido este sistema todo o nada o no? Sí, doctor. Muy bien, Sandra. Lo mismo, Andrés. Hay pocos estudiantes que siguen, ¿no? Doctor, perdón, yo tengo una consulta, doctor. Respecto a ese retraso que nos decía de la inercia, que a pesar de que esté fijado el ESOR en más o menos 10, ese retraso, esa inercia, entre otras cosas, se debe al tiempo que toma la señal de ir al sensor, transmisor, al controlador, en regular todo eso. Eso ayuda a esa inercia que usted nos dice, ¿no, doctor? Contribuye. No, a ver, es que no estoy entrando mucho en detalle todavía. Por eso les decía, ¿no? La cinta bimetálica son dos cintas. Ustedes conocen la serpentina, se dice, ¿no? En carnavales, ese serpentín que utilizan para adornar los autos, las bicicletas. Es una tirita de papel, ¿no es cierto? ¿Conocen? Entonces, vamos a imaginarnos esa tirita de papel, pero ya no metálico, ya no de celulosa, sino una cinta metálica. Si es de color rojo, vamos a decir que sea cobre. Si esta cinta es de color azul, vamos a decir que es de hierro.
Entonces, estas cintas bimetálicas, imagínense una cinta, hemos cortado una cinta de cobre, digamos, una laminita parecida a la serpentina, y nosotros le damos calor por abajo. Digamos, encendemos una vela o un encendedor de cigarrillo. Entonces calentamos esta cinta bimetálica, esta cinta pura, estoy hablando de cobre. Entonces, esta cinta de cobre al calentar, se va a contraer y va a tener un radio de curvatura. ¿Se da cuenta? Entonces, depende del material. El material de cobre puede contraerse demasiado rápido porque es altamente conductora del calor. Pero si tuviéramos otra cinta, esta cinta que es de hierro, por ejemplo, al calentarlo, esta todavía va a tener dificultad en torcerse, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes? Los fabricantes, digamos, esta es una cinta bimetálica o una cinta de cobre, ¿no? Ya les he explicado que cuando se calienta, se tuerce demasiado rápido. Pero si fuera de hierro, al calentarlo, el torcimiento es lento. Entonces, han buscado la sensibilidad de estas dos cintas. Por eso se llama la cinta bimetálica. Entonces, estas dos cintas bimetálicas, a través de una soldadura de punto, perdón, se les ha unido en una forma íntima a las dos cintas. Entonces, de tal forma que cuando... disculpar. Decía de que al estar juntos estas dos cintas de cobre y de hierro, al darle energía, va a tener un grado de torcedura bajo ciertas características de sensibilidad. Me voy a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, en casa, ustedes, a través de toda su formación académica, siempre han recibido la recomendación de sus padres de que elijan a sus mejores amigos para estudiar o para hacer alguna actividad, ¿no es cierto? En el curso también hay chicos mucho más, qué sé yo, despiertos o mucho más citadinos, qué sé yo. Y a veces los padres dicen, no te metas con este muchacho porque te vas a echar a perder, ¿no es cierto? Si es un chico estudioso, dice, métete con ese chango porque vas a aprender a ser responsable, vas a estudiar, etc. Entonces, esa es la recomendación que dan sus padres, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo el ejemplo de la cinta bimetálica. Por ejemplo, puede ser el muchacho más listo que se tuerce el rato que quiera. En cambio, es el estudioso, que a le cuesta torcerse. Pero la combinación de estos es un resultado interesante. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene un efecto con quién te metes. Entonces, los fabricantes han estudiado todas estas cintas bimetálicas. Yo he puesto el ejemplo del cobre y del hierro, pero en realidad son aleaciones. Pueden ser aleaciones, digamos, de cromel, alumel, etcétera. Son aleaciones de níquel, hierro, etcétera. Y se ha buscado la sensibilidad para controlar ese determinado proceso. El que ha preguntado justamente la sensibilidad es justamente el tipo de cinta bimetálica que hace el contacto o desconecta el sistema, ¿no? El tiempo que tarda en conectar. Y ese tipo de control sirve para algunos procesos. Es el caso de los refrigeradores que les he puesto, el caso de la plancha, y de repente hay algún sistema de presión, no sé, pero podríamos buscar varios ejemplos, ¿no? Entonces, que quede bastante claro, esa es, digamos, parte de la primera lección de la variable de control de temperatura, cuando haga en mucho más detalle la cinta bimetálica y cuál es el contexto del conexionado en el sistema de control. Entonces, no queremos adelantarnos todavía porque no corresponde a esta lección, porque este es más conceptual lo que estamos viendo. ¿Está claro? Miguel Ángel, sí. Creo que ha preguntado eso, ¿no? Sí, doctor, está claro. Muchas gracias. Ya, entonces, está bien que pregunten, pero yo voy a frenarles porque eso forma parte, digamos, de la estructura de
del estudio mismo de las variables, porque si no, voy a ensuciar todo el pizarrón, voy a ver el radio de curvatura, cómo está conectado en serie o en paralelo a la hora de controlar el sistema, etcétera. No vamos a poder avanzar. Solamente decirles de que el instrumento ha sido concebido para cometer ese error, pero ese error que no exige el usuario, porque el usuario, el que esté, por ejemplo, de Miguel Ángel, cuando su madre o alguien está planchando, usted no le ha dicho, vas a planchar a 100 grados centígrados, porque si no, me van a criticar mis amigos que has planchado mal, ¿no? No, tú le dices, por favor, me lo plancha alguien, o vos mismo te planchas, y listo. Esa variable de control va a cumplir un objetivo, pero no te interesa si ha sido 110 o 90. Tú has fijado un punto de consigna, que es, digamos, la seda, y has puesto 100 grados centígrados, ¿no? Ahora, si quieres plantar tu jean, pues será en la posición del lino, que puede estar 180 grados, no tengo idea, porque nunca hay una escala visible en las planchas, solamente hay figuras para ayudar al usuario, ¿no? En este caso, al que está usando en casa. En cambio, los refrigeradores tienen generalmente del 1 al 5, pero tampoco no hay una escala visible. Dice, el 1 corresponde a menos 20 grados bajo cero, el 2 corresponde a 5 grados bajo cero, el 2 no sé qué, etc. No hay una escala visible, pero sí hay una cinta bimetálica que hace, digamos, el esfuerzo de hacer el conexionado a la red eléctrica, en este caso el efecto de Joule-Thomson en un refrigerador, porque tiene que condensar, evaporar, etcétera, que ustedes ya lo han visto en sus materias anteriores, ¿no? Porque si no, vamos a tener que hablar de un curso de refrigeración y no corresponde, ¿ya? Entonces, de momento quedamos que aquí hay un error que está cometiendo el instrumento, que es del tipo todo o nada. Cuando es todo, alcanza hasta un umbral de 110, cuando es nada, en 90. Entonces, ha cometido un gran error, más 10 y menos 10 grados respecto al punto de consigna. Entonces, este error no podemos conducirlo a un proceso químico. Ya he puesto el ejemplo. No podemos hacer una reacción química jugando estos gradientes de temperatura, porque puede ser reacciones exotérmicas o endotérmicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando son reacciones exotérmicas, no podemos seguir dándole calor, porque si le damos más calor, el equilibrio vamos a desplazar a otro lado, ¿no es cierto? ¿Saben el cuento del narigón, no, jóvenes? Miguel Ángel. No, no, el cuento que nos dice no. No, Angeli tampoco sabe. Claudia no sabe. ¿Quién sabe? Eso se llama la ley del Lechatelier, ¿no? Adriana. Tiffany. Ah, sabe Tiffany, dice el cuento del narigón. ¿Nos puede contar? Jaquel. A ver, ¿quién puede contar para los que son nuevos? Así van a aprender la ley del Lechatelier. ¿Cómo es? No, hay estudiantes que lo saben. Solo tienen vergüenza, miedo. A ver, ¿quién puede contar? Vamos a anotar en la lista negra. ¿Cómo es que se anima? No hay. No hay un narigón ni una narigona. Doctor, creo, si mal no recuerdo, era que se estaban por pelear dos personas, ¿no? Y uno de ellos Sí. era... Y bueno, se hace un tumulto de gente y había una persona en el público, si no estoy mal, La que vaca brava. sí, le daba ánimos al narigón, ¿no? Como de dale narigón, Sí. dale narigón. Dale duro narigón por arriba y por abajo. No te dejes narigón, le decía, ¿no? Sí. Y después, Y después creo que el narigón como que se molesta y va y lo pega a ese que lo estaba animando. no, le pregunta, ¿no?
y gana el narigón en esa pelea, y el narigón todo molesto se acerca al que estaba haciendo valla, ¿no? Porque decía el que estaba haciendo la valla, esa narigón, no te dejes narigón, dale un bajo narigón, dale un recto narigón, así le decía. Pero después, cuando termina la pelea, gana el narigón, se acerca a la valla brava y le dice, muy bien narigón, pucha, lo has hecho muy bien, lo has noqueado. Pero quería preguntarte, ¿por qué estaban peleando? Le dice, ¿no? Entonces el narigón le dice, hace ñato le he mandado a la lona. ¿Por qué? Porque me dijo narigón, ¿no? Entonces, al que le estaba alentando en el público narigón, le ha vuelto a sacudir, ¿no? Hasta que no escuche la palabra narigón. Entonces, este ejemplo pongo lo que acabo de decir. Si es una reacción exotérmica, ustedes no pueden echarle leña al sistema, porque el equilibrio va a disminuir, o la conversión en equilibrio lo van a desviar. Entonces no conviene meter leña al fuego, en otras palabras, si es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces el ejemplo del narigón está más o menos cotejado con eso. Entonces no pueden decirle narigón porque van a llevar la peor parte, ¿no? Y esa es la ley del Letchatellier, que ustedes de repente lo han aprendido en sus cursos básicos, ¿ya? A una reacción endotérmica sí hay que darle calor, porque necesita calor para la reacción química. En una reacción exotérmica no pueden darle calor porque lo van a arruinar, más bien hay que refrigerar el sistema, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado el cuento. Ahora vamos a ver la parte de los sistemas más inteligentes, que son los proporcionales integrales. Entonces, me van a seguir en la gráfica, yo voy a explicarles, ¿ya? Entonces, voy a utilizar otro color para la señal. Aquí tengo un estudiante. Aquí está. Entonces, un todo nada, comete este error. Pero ahora vamos a ver el PI. El PI sabe que el próximo error que va a cometer después del calentamiento esta nueva curva que va a cometer, esta lo va a distribuir a la mitad. Y después otra vez la mitad. Hasta que va a alcanzar el equilibrio. Este tipo es proporcional integral. Entonces, en esta segunda gráfica, ustedes podrán advertir que el instrumento va a cometer ese primer error, pero la próxima curva que debería subir, y ahí el instrumento ya le distribuye menor diferencia de potencial. Es decir, a una resistencia eléctrica, cuando ustedes lo ponen energía eléctrica, la resistencia está recibiendo 220 voltios y se pone al rojo vivo, ¿no? Pero estos sistemas inteligentes como el PI dicen, no, esta vez no vas a recibir resistencia los 220 voltios, vas a recibir 110 voltios. Entonces, le da solamente bajo voltaje. Entonces, la resistencia ya no se pone al rojo vivo, ya se pone un poco más templado, por decir algo. Y así sucesivamente. En el otro ya no le da 110, puede darle 50 voltios, 25 voltios, hasta alcanzar el voltaje adecuado para alcanzar el punto de consigna. Si se fijan ustedes, la coordenada de la abscisa es la coordenada tiempo. Y esto es temperatura. Las ordenadas. Entonces, fíjense la diferencia entre un on-off y un PI. El on-off nunca alcanza el equilibrio de los 100 grados centígrados, siempre es próximo. En cambio, el PI, cuando ha pasado un determinado tiempo, alcanza el equilibrio, lo que quiere el usuario, que es el punto de consigna, los 100 grados centígrados. ¿Se ha entendido? Sí, doctor, se entendió. Muy bien. Ustedes, por ejemplo, tienen sus equipos electrónicos. Muchos tienen su laptop, como yo. Otros tienen su
su celular, y cuando ustedes viajen a otros países como Brasil, por ejemplo, allá las características de la energía eléctrica son distintas. Acá en Bolivia son 50 ciclos y la energía puede ser 220 voltios. Pero a ustedes no les interesa. Agarran su celular o su laptop y la enchufan a ciegas, ¿no es cierto? ¿Qué les importa? Donde haya, donde conectar, lo conectan en la cocina, en su sala, donde sea. No les interesa. Pero el fabricante, ese dadito si quieren, ¿no? O si quieren, acá está. Este, por ejemplo, es de la laptop, ¿no es cierto? Y este es un regulador de temperatura, o digo de diferencia de potencial. Pero esa diferencia de potencial puede ser 12 voltios que está entrando a la laptop, ¿no es cierto? Entonces, este sistema está lanzando, qué sé yo, a la laptop 12 voltios, o quizás a sus celulares igual. Pero si ustedes se van a Estados Unidos, allá es 110 voltios la diferencia de potencial, y puede ser 60 ciclos o 50 ciclos. Pero estando en Estados Unidos, no van a venir a Bolivia a enchufar para que esté recargado su celular o su laptop, ¿no es cierto? Igual, sin miedo allá, si están en un hotel, lo van a enchufar y nadie les va a decir que es 110 voltios. Entonces van a enchufar y el sistema es electrónico, tiene su propio regulador de voltaje. Regula el voltaje para entrar al instrumento, en este caso electrónico, puede ser su celular o laptop. Entonces, ahí hay un regulador de voltaje. Entonces, estos sistemas PI tienen estos reguladores de voltaje, ¿no es cierto? Que cuando reciben la señal del elemento primario, regulan la diferencia de potencial. Ya no le dan 110 voltios a la resistencia para que caliente. Le da 110, puede ser 50, 25 voltios, etcétera, de tal forma que se alcanza el equilibrio en el tiempo. Entonces, espero que haya estado claro estos sistemas de control PI. Entonces, fíjense el error. El error que está cometiendo el instrumento lo va a cometer hasta cierto determinado tiempo, que puede ser 20 o media hora, y después entra en equilibrio. Y está obedeciendo lo que quiere el usuario, su punto de consigna. Pero el error se ha minimizado con este sistema experto que es el PI. Ahora entraremos al PD. El PD es velocidad, ¿no? Proporcional derivado, ¿no? Ustedes saben, en física han aprendido, si el espacio deriva respecto al tiempo, eso se vuelve velocidad. En este caso, prácticamente es lo mismo. Entonces, los sistemas PD son sistemas expertos que aceleran, digamos, alcanzar el punto de consigna mucho más antes. Aplican qué sé yo, una aceleración para alcanzar, digamos, el punto de consigna. Entonces, voy a hacer este tipo de señal. Entonces, fíjense que yo he empezado de 100 grados centígrados, pero esa gráfica de repente hay que acondicionarlo porque no todos los instrumentos empiezan con 100. Solamente he puesto la onda sinusoidal. Lo ideal es de que esté desde 90, o si quieren desde 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, y en el ascenso, pues hay una lectura de tiempo, es decir, la gráfica real no debería ser 100 acá, debería ser una coordenada mucho más acá. Y esto tiene que haber empezado, por decir, desde acá. Esto, digamos, es los 20 grados centígrados. Y este empezó a arrancar, ingresar ahí. Entonces, yo solamente he pintado desde este punto, ¿no? Pero hay un gradiente que va a cometer, y acá hay un determinado tiempo. Esta es puede ser en minutos, ¿no? Puede ser horas también, etc. Pero fíjense, los proporcionales derivados pueden llegar a este punto, ya advierten el sistema. Entonces parten, digamos, solamente hasta la mitad, ¿no? Después viene acá,
van a cometer y alcanza mucho más antes el equilibrio. Este es un proporcional derivado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el punto de consigna, que son los 100 grados, lo ha hecho en un tiempo breve, ¿no? Comparado con el PI, que es largo, ¿no? Entonces, que quede bastante claro que el ascenso de la temperatura no empieza en 100 grados, empieza en 20. Entonces, he hecho una gráfica adicional para complementar este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre PI y el PD? Es el tiempo, es decir, lo ha hecho mucho más antes, o ha conseguido más, o si quieren, ha tenido mayor velocidad para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Está claro? Chats. Muy bien, Cusi. Muy bien. Están viendo muchos de mis alumnos en la explicación de estas gráficas. Perfecto. Ahora voy a usar otro color. Tenía que haber usado otro, pero que quede bastante claro que hay diferencia entre estos sistemas de control. Ahora vayamos a ver el PID, que les he dicho que es, en el ejemplo absurdo que he hecho, que es del Lamborghini, ¿no? Estos instrumentos son los más finos, los PID. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes tengan un emprendimiento de una construcción de un equipo, ustedes quieran ser emprendedores, tener su propia planta piloto, las recomendaciones que en el mercado busquen estos sistemas expertos PID. Les costará, por ejemplo, un termostato cuesta $20, pero un sistema PID puede estar costándole entre $300 y $400, ¿no? Pero vale la pena porque es un instrumento muy fiel y van a tener éxito en el control de sus variables de control. ¿Ya? Entonces voy a dibujar el sistema PID. El sistema PID es un sistema combinado. Sí, voy a mandarles, Leticia, no se preocupe. El sistema experto PID aplica la parte integral y aplica la parte derivada al mismo tiempo. Y lo hace en una forma mucho más rápida que cualquier otro instrumento. Entonces, este instrumento, PID, es un sistema experto, que cuando tiene que calentar, el usuario dice 100 grados centígrados, en un principio le da 220 voltios, pero en la medida que va subiendo la temperatura, va recibiendo información del elemento primario y va a empezar a frenar la entrega de energía eléctrica. Ya no va a ser 220, le va a dar 110, 90, 80, 50, etcétera, y va a alcanzar el equilibrio mucho más antes que todos los sistemas que acabo de explicar. Entonces, voy a poner como ejemplo el PID en la gráfica en color rojo. Entonces, empieza el sistema a calentar, pero cuando ya se está acercando acá, comete un pequeño error, pero inmediatamente alcanzó el equilibrio. Este es un sistema PID. PID. Fíjense el tiempo. El tiempo es rápido, vamos a poner acá, ¿no? Puede alcanzar, qué sé yo, en segundos. 160 minutos, digamos, ya en 30 o 40 o quizás 20 segundos ya ha alcanzado el equilibrio. Y arranca prácticamente cometiendo un poquito de error al principio, pero después es uniforme a través del tiempo, ¿no? Es decir, nunca se va a mover del punto de consigna. Todo el tiempo va a ser constante. Entonces, para terminar, el error que comete un sistema experto PID es mínimo. Entonces, si el usuario quiere 100 grados centígrados, en 20 segundos ya lo tienes los 100 grados centígrados.
y no hay charla que dar. Tú metes el termómetro 100 grados centígrados. Desde el tiempo de los 20 segundos. Ha alcanzado el equilibrio impresionantemente. Y ese es el sistema PID. ¿Se ha entendido? Chats. Muy bien. Voy a sacarles una foto y les voy a mandar para que tengan documentado en su texto. Muy bien, Carlos, Leticia, Fabiola, luego Angélica. Muy bien, entonces he entendido perfectamente lo que es el concepto del ESOR, ¿no? Entonces lean el texto, siempre hace alusión al punto de consigna y lo que el instrumento marca, ¿no? Muy bien, entonces voy a sacarles una foto para que tengan documentado en su cuaderno, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Ya Sí, está? doctor, ya llegó. Ahí tienen la gráfica, jóvenes. El PID, el PD y el PI y el ON-OFF. Muy bien, Raquel, Scarlett. Ya. Entonces, esta es más o menos la metodología que continúa, digamos, en nuestras clases de instrumentación. ¿Ya? A ver, veremos otro concepto, que es la zona muerta. Según definición, la zona muerta es aquel espacio donde el instrumento no da respuesta. ¿Ya? Por eso se llama zona muerta. ¿Está claro? Podemos entrar a nuestro karaoke. A ver, vamos a ver. Share. Están viendo, ¿no? Sí, doctor, se ve. Muy bien, vamos a entrar a la zona muerta que está en la página 16. No sé. Pasó. Aquí está la zona muerta. La zona muerta en inglés es dead zone o dead band también se llama, ¿no? O dead band. Es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o señal de salida del instrumento. Es decir, que no produce su respuesta. Entonces, lo que yo había dicho
que es el lugar del instrumento donde no es capaz de dar respuesta de la variable que se está midiendo, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo que dice, hay un ejemplo que toma en cuenta esta zona muerta, ¿no? Pero bueno, yo voy a explicarles de otra manera, mostrándoles un instrumento. Bueno, recuerden que la zona muerta es aquel espacio donde el instrumento no es capaz de dar una respuesta a la variable a medir. Voy a tomar como ejemplo el termómetro. Voy a cerrar el sistema, stop sharing, y vamos a entrar a nuestra clase. Ya, entonces, todos conocen el termómetro. Bueno, aquí está el termómetro. Si ustedes se fijan, tiene una escala que el valor mínimo es -20 y el valor máximo es 50. ¿Verdad? Aquí está. Voy a poner el termómetro en la escala de 150 Celsius. Pero fíjense, el instrumento tiene unas características especiales. Voy a recoger esta gomita. Aquí, si se fijan en el interior del instrumento, si bien está el hilo capilar del mercurio, ¿no? No sé si logra verse el hilo, ahí está. Hay un hilo capilar donde recoge el mercurio, pero la escala donde el fabricante dice, usted puede llegar hasta acá nomás, hasta los 50 Celsius, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, digamos, hago una escala milimétrica similar, más acá arriba o más acá arriba? El fabricante advierte, si ustedes se fijan en el termómetro, aquí hay un bulbito, ¿verdad? ¿Notan ese bulbito? Aquí adentro. Sí, se ve como ve. un globito chiquitito. ¿No? Hay como un globito ahí, ¿no ve? El fabricante lo ha hecho por seguridad del usuario. Resulta que muchos que están en el laboratorio quisieran medir 160 grados centígrados. Pero fíjense, el fabricante dice, usted solamente puede llegar a 150. Si se pasa, hay un problema. Entonces, ustedes podrían, con un marcador de CDs, hacer una nueva escalita y poner 60. Entonces, en el momento que ustedes hacen, están bautizando una zona muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento no va a responder a lo que el usuario está queriendo que sea 160. Y el fabricante sabe que algún hurguetón va a hacer esto. Se va a animar a hacer una escala auxiliar. Y ahí va a cometer un gran error, ¿no es cierto? Puede que lea la temperatura, pero el fabricante le ha puesto este bulbo por seguridad, porque le da un espacio para que sea de seguridad para el usuario. Pero si sobrepasan, digamos, esta escala, digamos 180, etcétera, el primero en explotar va a ser este bulbo pequeño de ahí adentro, y por tanto va a afectar a toda la estructura del termómetro. Y cuando esto explota, ustedes saben que el mercurio es un compuesto tóxico, ¿no es cierto? Ese compuesto tóxico va al laboratorio y ustedes no tendrían que estar en ese ambiente donde se ha roto el bulbo de mercurio, porque este es un compuesto tóxico, ¿no es cierto? No necesitan respirar por la piel, ingresa, digamos, al organismo. Y pronto entra a la cabeza, etcétera, y hace estragos el mercurio en el organismo, ¿no? Entonces podemos ver en San Google, porque tienen que aprender también el manejo. Yo he visto a muchos estudiantes que cuando sacan un frasco de mercurio para un manómetro, están manejando en su mano las gotitas de mercurio. Ustedes no se imaginan que alrededor de su mano hay una nube que es mercurio. Y eso la piel está absorbiendo y van a tener serios problemas en el tiempo. Ahora vamos a ver qué significa
¿Qué significa en San Google? El mercurio. Eso se llama el mercurismo, creo. Vamos a poner intoxicación por mercurio. Aquí está intoxicación por mercurio. ¿Están viendo, no? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Dice acá, la intoxicación por mercurio. A ver si hay... No sé, aquí está. Aquí está, la intoxicación por mercurio también es conocida como hidrargiria o mercurialismo, ¿no? Yo quería poner mercurismo, pero es mercurialismo. Se produce cuando se está expuesto a este elemento durante un largo periodo. También puede darse por haber ingerido grandes cantidades de este metal. ¿Qué sabemos del mercurio? Es un elemento químico, etcétera, que tiene su peso molecular, punto de ebullición, etcétera. Es un metal que se encuentra en estado líquido, forma cuando se mezcla con otros elementos, hace amalgamas, ¿no es cierto? El cloro, el azufre, el oxígeno, que la mayoría. ¿Cuánto mercurio se forma con el carbono? Un buen conductor de la electricidad. Fíjense, los que buscan oro, por ejemplo, están contaminando los ríos, ¿no? Porque hacen la amalgama con mercurio. A ver. Antes se utilizaba en odontología, se hacían las amalgamas, ¿no? Para tapar los dientes. Puede aparecer efectos como daños al sistema nervioso, cerebro y riñones, irritación de los pulmones, de los ojos, reacciones en la piel, vómitos y diarrea. Daño al cerebro puede causar una degradación de la habilidad para aprender, cambios en la personalidad, temblores, etc. Daños en el ADN, reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, dolor de cabeza, etc. Eso es lo que produce el, qué sé yo. Imagínense, también hay problemas cuando ustedes se casen, ¿no? Va a producir deformaciones a los fectos y provocar abortos también. Entonces no hay que estar expuesto a estos vapores de mercurio jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se minimiza, digamos, la intoxicación? Miren, hay tratamientos posteriores, etcétera, ¿no? Pero en laboratorio tienen que ustedes tener muy en cuenta, vamos a parar esto, tienen que tomar en cuenta que no es chiste jugar con los vapores de mercurio. Si ustedes están en la mano manejando el mercurio, ya se están intoxicando porque hay una nube invisible de vapor de mercurio, porque tiene una presión de vapor muy elevada el mercurio. Ustedes notan nomás cuando ustedes tocan el bulbo, inmediatamente el hilo capilar sube, porque tiene una presión de vapor muy elevada, ¿no? Ahora, el que quiera, este es un termómetro que alcanza hasta los 150, pero esto ha sido fabricado a presión atmosférica. Los fabricantes también hacen termómetros de mercurio para mayor escala, alcanzan hasta 570 o 550 grados centígrados. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este hilo capilar se satura nitrógeno. Entonces, en alta presión se satura el termómetro, se cierra. Entonces, eso permite mayor nivel de escala, si quieren, en la lectura de la temperatura. ¿Ya? Entonces, un termómetro que vean mayor a los 150, recuerden de que el fabricante ha saturado nitrógeno antes de sellar ese termómetro, ¿no? Entonces, esa zona donde ustedes están queriendo hacer una escala visible se denomina zona muerta. A ver. Vamos a ver estos otros instrumentos.
Aquí está. Este instrumento de control de temperatura, en la escala mínima dice 50, pero si alguien quisiera marcar 25 grados centígrados, tendría que entrar, digamos, a esta banda mucho más abajo. Pero según el concepto de zona muerta, dice, es el instrumento que no va a producirse expuesto. No crean ustedes que cuando le pongan 25, el termómetro va a marcar 25 grados centígrados, porque esa es una zona muerta, es decir, el instrumento donde no produce una respuesta, ¿ya? Entonces, todos los instrumentos tienen su zona muerta, jóvenes. Cuidado que estén inventándose escalas, porque esa es una zona muerta, no existe. ¿Se ha entendido lo que es zona muerta? ¿No? Para concluir, la zona muerta es aquel espacio donde el instrumento no es capaz de responder. ¿Ya? Este otro instrumento, lo mismo. Esta da desde 0 hasta 50 Celsius. Entonces, el que quiere inventarse a mayor escala está creando una zona muerta. Ahora hablaremos un poco sobre la histéresis. La histéresis, muchos instrumentos tienen una histéresis. Es decir, a ver, voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Supongamos que Alexander Montaño, si tuviera una clase presencial en la universidad, usted sabe que tiene que llegar a la universidad o sí, no sé en qué zona vive, pero tiene que tomar una determinada ruta para ir a las clases presenciales. Tomará un micro, 2 micros, no lo sé, pero va a tener una ruta usted, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a destino, usted está tomando un protocolo, ¿no? Para llegar a ese destino. Pero una vez que ha pasado las clases, usted sabe que tiene que retornar a la casa a descansar, o ir a almorzar, o qué sé yo, a cenar, o finalmente recogerse a la casa. Pero para volver, digamos, a su casa, no va a utilizar el mismo trayecto que ha utilizado al ir, ¿no es cierto? De repente, el estudiante ha ido bajo una ruta crítica con el tiempo, todo medido, ha llegado a destino, pero una vez que está ya en destino, ya se relaja porque ya ha cumplido con su clase. Entonces, lo que tiene que hacer, de repente su amiga le dice, he preparado un tecito en mi casa y tiene que tomar otro rumbo. Entonces, irá a tomar su tecito y de repente otro le dice, vas a ir a recoger el libro de mi casa, toma otra trayectoria, pero al final de cuentas va a volver a su hogar. Pero la trayectoria que ha hecho al ir es totalmente distinta, digamos, a lo que vuelve a su casa. Y esa trayectoria de ir y volver del destino hacia su casa nuevamente se llama histéresis, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, tengo anotado como la histéresis es la diferencia máxima que se observa al realizar mediciones experimentales utilizando instrumentos de control, ¿no? Entonces, ahí pongo el ejemplo de un termopar. Un termopar, cuando quiero yo ascender la temperatura, va a tomar una trayectoria de calentamiento, ¿no es cierto? Pero apago el sistema y voy a ver si el sistema hace exactamente el mismo trayecto en el enfriamiento. Pero resulta que los instrumentos no recorren esa misma trayectoria. Al igual que estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Ningún estudiante hace el mismo trayecto para volver a su casa. Puede hacerlo a pie, puede hacerlo en 2 ciclos, pero nunca es el mismo camino, ¿no? Pueden tomar la misma línea del Trufi, pero no es el mismo trayecto por la misma ruta. Digamos, llegó por la 16 de julio hasta la Calama. Para irse, ustedes no toman de la Calama
para ir en contrarruta a su casa por la 16 de julio. No, van a tomar la Oquendo, ¿no es cierto? Que es una cuadra posterior, y seguramente por la Oquendo va a ir, pero esa diferencia observada al llegar o al retornar, eso se llama histéresis. ¿Se ha entendido este concepto, jóvenes? ¿Ya? Entonces, es la diferencia que se observa al ir y a venir, al ir y al venir a la hora de medir una variable de control que es la temperatura. ¿Está claro? Entonces, con este concepto voy a cerrar la clase, jóvenes. Ya, lean un poco los otros conceptos, porque en la próxima clase voy a entrar a la parte de la clasificación de los instrumentos, que también es un campo interesante. ¿Ya? Entonces ya saben lo que es la histéresis y también lo que es la zona muerta, ¿no? Entonces hay una diferencia que se observa al hacer una medición. En el caso que he puesto hipotético de ir a clases y tomar el micro, les ha dejado el micro en la calle 16 de julio, Calama, pero para regresar toman la Calama, Oquendo. Entonces esa diferencia, que es una cuadra, eso se llama histéresis. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Vamos a cerrar nuestra clase.